La chamarra todavía estaba tibia. Eso fue lo primero que me aterrorizó. No debería haberlo hecho. A mi papá lo habían enterrado hacía apenas 3 horas, pero se sentía como si su presencia siguiera cosida en la tela. Y entonces la nota se deslizó, un pedacito de papel doblado, con una letra que reconocí al instante. Hija, ven a mi tumba mañana a las 4 de la tarde. 5:54 de la tarde. El aire se me rompió en el pecho. Me llamo Aurelia, y hasta este momento exacto, creí cada palabra que me dijeron sobre la muerte de mi padre, que fue tranquila, que fue natural, que no pasó nada extraño. Mi madrastra repetía esa historia como si fuera un guión ensayado. El hospital la dio por válida sin dudar, pero mientras sostenía esa nota temblorosa entre los dedos, una verdad me recorrió la espalda como hielo. Mi papá escribió esto después de que oficialmente estaba muerto. Algo estaba mal, horriblemente mal, y por primera vez desde el funeral, el entumecimiento se desvaneció, reemplazado por una sospecha aguda, eléctrica, porque ese mensaje, esa hora, esa chamarra, no eran restos de una despedida, eran una advertencia. Y mañana a las 4 p.m. alguien me esperaba, alguien que ya no debería poder escribir nada, pero claramente, alguien vivo no quería que descubriera lo que él dejó. No dormí esa noche, me quedé boca arriba, mirando el techo, repasando cada segundo del funeral, cada palabra que mi madrastra, Daria, dijo con esa voz empalagosa que usaba cuando ocultaba algo. Para la mañana, sentía el pecho como si un puño me lo estuviera aplastando. Cuando mi papá se casó con ella hace 2 años, intenté, Dios sabe que intenté, aceptarla, pero siempre me trató como si fuera una visita invadiendo mi propio lugar en la vida de mi padre. La distancia entre ellos creció despacio, en silencio, hasta que mi papá dejó de sonar como él mismo, se volvió retraído, cansado, casi asustado. Yo le echaba la culpa a la edad, al trabajo, a todo, menos a ella. Ahora ya no estaba tan segura. Regresé al departamento por primera vez desde que encontré la nota. El lugar parecía montado, demasiado limpio, demasiado ordenado, como si el duelo se hubiera ensayado ahí en vez de vivido. La taza favorita de mi papá no estaba, tampoco el libro que siempre tenía junto al sillón, y la cajita de música que una vez me dijo que me dejaría, también había desaparecido. Daria aseguró que el hospital recogió sus cosas, pero la chamarra que me entregaron seguía aquí, escondida, esperando. Cuando abrí de nuevo su closet, algo raspó dentro del forro, otro papel doblado atrapado bajo la costura. El pulso me martilló en las sienes. Si la primera nota me decía cuándo ir, esta quizá me diría por qué. La segunda era más pequeña, más temblorosa, escrita como si la mano de mi papá estuviera luchando contra algo, o contra alguien. Si encontraste el primer mensaje, no confíes en ella. Solo eso, sin nombre, sin explicación. Pero mis huesos ya sabían a quién se refería. Daria, la mujer que lloró demasiado rápido en el funeral, que evitó mirarme cuando el doctor dijo fallo cardíaco, que apresuró el entierro como si el duelo tuviera fecha límite. Piezas que antes no encajaban empezaron a unirse como imanes. El último año recordé discusiones a medias, ella exigiendo dinero que él no tenía, él negándose, su rabia derramándose en susurros venenosos. Recordé cómo cancelaba nuestros almuerzos semanales diciendo que estaba muy cansado, aunque su voz temblaba de una forma que el agotamiento nunca causa. Y luego, de pronto, todo se detuvo, sus llamadas, sus mensajes, su sonrisa. Un miedo pesado se instaló en mi pecho. Mi papá no solo estaba enfermo, estaba asustado. Guardé las notas en el bolsillo y salí del departamento, cerrando con dedos que no lograban quedarse quietos. Si me advirtió que no confiara en ella, ir mañana a su tumba podía ser más que peligroso, podía ser una trampa en la que alguien esperaba que cayera sola. Al salir al pasillo, me quedé congelada. Daria estaba junto al elevador, mirándome. Sus labios se curvaron, no en una sonrisa, sino en algo más frío, calculador. Aurelia, dijo. No le respondí, no pude. Su mirada me clavó como mariposa en vitrina, curiosa, analítica, tratando de decidir si había descubierto algo que no debía. Cuando las puertas del elevador se cerraron detrás de ella, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Al día siguiente, cada paso hacia el panteón se sentía como caminar más profundo dentro de una historia que mi papá intentó desesperadamente contar antes de que la muerte lo silenciara. El cielo estaba gris, pesado, como si también cargara secretos. Llegué a las 3:58 de la tarde. No había nadie, solo la tumba, tierra fresca, flores ya marchitas. Me arrodillé junto a la lápida, rozando la piedra fría con los dedos. Papá, ya estoy aquí, susurré. A las 4:02, mi celular vibró, un mensaje, número desconocido, date la vuelta. La sangre se me heló, detrás de mí estaba Daria.
vestida de negro, demasiado elegante para la mañana. Su expresión no era de tristeza, era de irritación, casi aburrimiento. No debías encontrar esas notas, dijo con calma. Se estaba poniendo difícil. Hablaba demasiado. Había que silenciarlo antes de que arruinara todo. El aire se me cortó. Lo mataste. Una sonrisa lenta, satisfecha, curvó sus labios. Terminé lo que él empezó. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Ella dio un paso más cerca. Ahora tenemos un problema, Morelia. Por un segundo no pude respirar, no por miedo, sino por claridad. Todo lo que mi papá intentó advertirme, todo lo que no pudo decir en voz alta, estaba a centímetros de mi cara, usando perfume y un luto falso. Pero Daria cometió un error, creyó que el shock me paralizaría. En lugar de eso, me afiló, me levanté despacio, forzando calma en mi voz. ¿Por qué me dices esto? Se encogió de hombros. Cierre. Y porque nadie te va a creer, estás emocional, de duelo, inestable. Se inclinó más, ya limpié todo. Su arrogancia era un regalo, porque mientras hablaba, mientras presumía ser intocable, recordé algo, mi papá no era descuidado. Si escondió esas notas, escondió más. Y su departamento tenía docenas de lugares que nunca dejaba que nadie tocara, libros con el centro hueco, tablas sueltas en el piso, el cajón con llave en su estudio. Daria tomó mi silencio como derrota. Claro que sí, solo entendía las emociones ruidosas, no la estrategia silenciosa. Cuando se alejó, los tacones crujiendo en la grava, lanzó una última frase por encima del hombro. Déjalo ir, Orurelia, los muertos no hablan. Pero estaba equivocada, mi papá ya había empezado a hablar, ahora era mi turno, y yo iba a terminar lo que él empezó. Regresé al departamento con una firmeza que me sorprendió. El duelo había abierto una versión nueva de mí, más callada, más aguda, más fría, la mujer que mi papá llamaba su pequeña estratega. Empecé en su estudio, el cajón con llave. Lo abrí como él me enseñó de niña, presiona, levanta, desliza. Dentro había una memoria USB sin etiqueta, escondida bajo recibos viejos. El pulso me brincó, luego, la tabla floja bajo el librero, su escondite favorito. La levanté y encontré una pequeña grabadora envuelta en tela. Cuando presioné reproducir, su voz llenó la habitación. Orurelia, si estás escuchando esto, ella ya mintió. Me dejé caer al suelo, con la mano cubriéndome la boca. Detalló todo, cómo Daria vaciaba sus cuentas, cómo falsificó documentos médicos, cómo lo amenazó con acelerar lo inevitable si no firmaba el traspaso del departamento. Y la última grabación, una conversación entre ellos. La voz de ella era inconfundible. Firma o tu muerte será más fea de lo que necesita ser. La sangre se me congeló, la grabó, protegió la evidencia, confió en que yo la encontraría. Así que armé el plan, un amigo abogado que me debía un favor, un aviso cuidadosamente programado a la policía y una cita con Daria para hablar de la herencia. Mañana caminaría directo a la trampa que él y yo tendimos juntos. A la mañana siguiente, preparé té con manos que ya no temblaban. El dolor no había desaparecido, pero había cambiado de forma, se convirtió en propósito. A las 11 a.m. le mandé a Daria exactamente lo que quería leer. Creo que deberíamos arreglar la herencia en paz. Ven al departamento. Como era de esperarse, respondió en segundos, voy en camino. Los tiburones siempre nadan más rápido cuando huelen sangre. Coloqué todo con cuidado, la USB en el escritorio, la grabadora a un lado. Los documentos legales que mi abogado ayudó a preparar dentro de una carpeta que decía prueba en letras rojas. Cuando entró, su expresión se quebró apenas un poco, no miedo, no culpa, sino molestia. ¿Sigues con tus fantasías?, se burló, dejando el bolso en el sillón. Señalé el escritorio. No son fantasías, son sus palabras. Miró la grabadora y se quedó inmóvil. Por primera vez, algo brilló en sus ojos, reconocimiento, y luego miedo. No tienes derecho a... Él me los dio, la interrumpí suavemente. Su voz, su historia, su prueba. La puerta detrás de ella se abrió. 2 policías entraron. Mi abogado lo siguió. Daria giró hacia mí, con la traición marcándole el rostro. ¿Qué hiciste? La miré fija, sin parpadear. Escuchar a los muertos. Su garganta se movió al entender. Esto no era una conversación, era jaque mate. Los oficiales le leyeron los cargos: fraude, coerción, intento de homicidio. El golpe final llegó cuando mi abogado abrió la carpeta y deslizó un estado de cuenta bancario con su firma y las transferencias falsificadas. El rostro de Daria se desmoronó. ¿Planeaste esto?, susurró, con la voz rota. No, respondí en voz baja. Él lo hizo, yo solo lo terminé.
cuando la esposaron, forcejeó. Tonta, él era débil, se iba a morir de todos modos. Me acerqué, bajando la voz hasta volverla filo. No murió por débil, murió porque tú tenías miedo de lo fuerte que todavía era. Su grito resonó por el pasillo mientras se la llevaban. El silencio cayó como polvo después de una tormenta. Por primera vez desde su muerte, el aire llenó mis pulmones sin quemar. Esa tarde regresé sola al panteón. El cielo estaba morado, suave, como si supiera que necesitaba ternura. Coloqué las notas junto a la lápida, alisando el papel como si fuera su mano. Papá, ya terminó, susurré, ya no puede hacerle daño a nadie, puedes descansar. Un viento cálido rozó mi mejilla, ligero, suave, perfectamente a tiempo, como si respondiera. Cerré los ojos. La justicia no fue ruidosa, la venganza no fue violenta, fue silenciosa, precisa, final, justo como él me enseñó.